tiene que quedar. Una cosa es banco de sangre y otra cosa es unidad transfusional. Banco de sangre, ustedes solamente público, acá en Santa Cruz solo tenemos uno, que es el que está al ladito del San Juan de Dios. Es el único banco de sangre público. Ahora, acuérdense que el sistema de salud en Bolivia se divide en público, privado y social. Privado, ¿qué banco de sangre privado tenemos? ¿Conocen el laboratorio Suna? Bueno, el laboratorio Suna tiene su propio banco de sangre. Y social, ¿conocen la Caja Nacional, la Caja Petrolera? Bueno, la Caja Nacional y la Caja Petrolera tienen también su banco de sangre. Eso es banco de sangre. ¿Cuál es la función de banco de sangre? Preparar los hemocomponentes que ustedes como médicos solicitan para transfundir. Hasta ahí terminamos con banco de sangre. Ahora, ¿qué es unidad transfusional? Es una parte del hospital, así como un laboratorio, donde realizan las pruebas pretransfusionales. Les realizan las pruebas para ver si es compatible la bolsa que yo le voy a transfundir con mi paciente. Y ahí también se quedan todos mis hemocomponentes para realizar una transfusión. Las unidades transfusionales ustedes las tienen en todos los hospitales de segundo y de tercer nivel. Entonces, esa es la diferencia entre un banco de sangre y una unidad transfusional. Ahora, la siguiente pregunta. ¿La sangre se paga? ¿Alguien ha tenido algún familiar que le haya transfundido sangre? Sí. ¿Aquí? Aquí no sé. ¿En Brasil? Sí. ¿Pagaron algo? Ajá, algunas veces hay que pagar. Hay que entender una diferencia. Si fue necesario una bolsa de sangre, donar, no se le sale. Ya, pero ¿y pagar? Pagando pelo cheque. No, ya. ¿Qué se paga? Depende del servicio, doctor, si paga. Dependiendo si ya. ¿Y alguien acá en Bolivia? ¿Alguien acá en Bolivia? ¿Nadie? Un familiar. ¿Usted recibió sangre? ¿Pagaron? Ya. Ahora, se supone que cuando nosotros donamos sangre, no cobramos, ¿no? Por donar sangre, donamos de manera gratuita. Y como decía Bárbara, por cada bolsa de sangre que a mí me dan, yo tengo que devolver 2 donantes por cada bolsa de sangre. Entonces, si se supone que yo cuando dono sangre no cobro, ¿por qué cuando yo tengo que recibir sangre me cobran? Es una de las preguntas que siempre me hacen. Ahora, yo siempre les respondo con lo siguiente. ¿Alguno de ustedes ha atendido en un hospital público? Primer nivel, centro de salud, un hospital de segundo nivel. Aquí. Sí, me imagino que ustedes o algún familiar. ¿Será que cuando yo voy a un hospital público todo es gratuito? ¿Mi atención es gratuito? ¿Todos mis laboratorios tienen el hospital público? ¿Todos mis estudios por imagen tienen el hospital público? ¿Todos mis fármacos tienen el hospital público? O sea, ¿yo salgo sin pagar un peso con todo mi tratamiento y estudio? No, al menos aquí no ocurre eso. Entonces, ¿por qué no ocurre? Porque el Ministerio de Salud no cubre con todas las necesidades de los hospitales. Lo mismo pasa con el banco de sangre, es una institución pública, acuérdense. Al ser una institución pública depende del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud no cubre con todos los gastos para el banco de sangre. Entonces el banco de sangre necesita cubrir todas sus necesidades. Por lo tanto, como dijo Pablo, a mí me cobran la sangre, pero no por la sangre, por el fluido, sino me cobran por todo el servicio que involucra preparar ese hemocomponente. La prueba que se le hace a esa bolsa, cada bolsa que ustedes donan de sangre aquí, se le hace 5 tipos de estudios. Se le hace para hepatitis B, para hepatitis C, para Chaga, para toxoplasmosis, para VIH. Y cada prueba requiere un reactivo, requiere un equipo, requiere tiempo, requiere personal. La bolsa de sangre donde ustedes donan es una bolsa que no la fabricamos en Bolivia, la hacemos traer de otros países. Cada bolsa donde está su sangre de ustedes tiene un reactivo especial para conservar esa sangre. Entonces involucra bastante gasto, es por eso que se paga. ¿Te acordás cuánto pagaste? ¿Qué te transfundieron? ¿Rojo, plaqueta, plasma? ¿En privada? Ya. Rojo seguro te transfundieron.
concentrado de glóbulos rojos. ¿Era rojo o era amarilla tu sangre? Era rojo. Ya. Entonces se transfundieron concentrado de glóbulos rojos porque ya no se transfunde sangre total. Ahora ya es transfusión de cada elemento celular. Ella pagó unos 1.000 bolivianos. Y lo que desean aquí depende, se paga de acuerdo, también lo que decía su compañero de allá, de acuerdo al tipo de seguro que yo tengo. Banco de Sangre, al ser una institución pública, se supone que tiene convenio con hospitales públicos. Si yo voy a mi seguro social, que son la Caja Nacional, la Caja Petrolera, es otro sistema. Si voy a mi seguro privado, es otro sistema. La respuesta también está ahí, depende de mi sistema. Si yo estoy en un seguro público, un concentrado de glóbulos rojos, igual aunque sea público, imagínense que estoy en el Hospital San Juan de Dios, necesito sangre. ¿Voy a pagar por esa sangre? Sí, voy a pagar aproximadamente entre 150 a 250, un promedio, por cada bolsa de glóbulos rojos. Pero miren cuánto pagó su compañera, más de 1.000 bolivianos, pero la diferencia está en que, por ser una clínica privada, por ser una institución privada, porque el Banco de Sangre no tiene un convenio con una institución privada, pero sí lo tiene con una institución pública. Incluso puede conseguir para que reemplace a 2 personas. Eso igual, eso sí ocurre en las tres, o sea, por más que ella haya pagado los 1.000 y tanto por su bolsa de sangre, igual tiene que devolver al Banco de Sangre sus 2 donantes, igual. ¿Alguien de acá ha donado sangre? ¿O algunos familiares? ¿Alguna vez han escuchado que le dicen no, su grupo de sangre ya no necesito? No, yo no. ¿No? Yo ¿Usted sí? Acá hay uno. Acá. ¿Y dónde? ¿Quién más? O en la Curitiba. ¿Quién más ha escuchado eso o le ha pasado eso o algún familiar le ha pasado eso? Bárbara, ¿por qué pensás que te pasó eso? Mira, acá, porque, bueno, que pasar que hay varias personas, hay varios concentrados de O positivo, muchas veces... ¿Eso te explicaron? Sí. ¿O eso pensás? No, ni hablaron allá. Ya. Y tienen demasiado y se pueden poner a perder y no sería bueno. Bueno, ahora cuando terminemos esta clase, ustedes van a saber por qué le pasó eso a Bárbara y por qué le dijeron eso y vamos a ver si es verdad lo que te dijeron. Ustedes mismos van a sacar sus conclusiones cuando vamos viendo cada uno de estos componentes. Listo. Cuando hablemos de medicina transfusional, vamos a hablar mucho de bioética. ¿Por qué? Porque la transfusión es una decisión autónoma. ¿A qué me refiero autónoma? Que yo decido si me transfunden. No decide mi esposo, no decide mi hijo, no decide mi padre. Yo tomo la decisión si quiero o no transfundirme. ¿Por qué? Les voy a contar una experiencia que tuve en unidad transfusional. Tenía una pareja de menonitas. La mujer estaba embarazada, estaba con preeclampsia, estaba ingresando con una anemia, obviamente iba a entrar a cirugía cesárea, aparte que ya estaba con anemia y la preeclampsia, había mucha posibilidad de que requiera transfusión dentro del quirófano. Entonces el médico le explica a la pareja, porque su esposo estaba ahí al lado de ella, les explica a ambos que va a necesitar transfundir sangre y que necesitan que firmen un consentimiento informado. Bueno, al final después que se le explicó los riesgos y beneficios, porque nosotros debemos informar sobre los riesgos que puede tener cualquier intervención y los beneficios también que puede tener, después de que se le informó eso, deciden no transfundirse porque eran testigos de Jehová. Al ser una institución pública, faltaba materiales para que su esposo ingrese a cesárea. Entonces se le da la receta al esposo, el esposo sale, va y compra la receta, y en lo que el esposo sale, la paciente vuelve a pedir que venga el médico y le vuelve a preguntar sobre los riesgos que puede tener si sangra en quirófano. Y el médico le dice, mire, usted está con una hemoglobina baja, tiene presión alta y las complicaciones, el embarazo es muy temprano, y etcétera, etcétera. Entonces corre el riesgo su vida. Entonces ella dijo, bueno, si corre el riesgo mi vida, yo quiero que me salve, quiero volver a firmar otro consentimiento informado, pero quiero que no le digan a mi esposo. O sea, ella tenía temor de decidir si aceptaba sangre, pero era porque el esposo estaba al lado. Pero ella sí quería vivir, quería salvarse si es que tenía. Entonces por eso les digo que la transfusión, yo firmo un consentimiento informado, que ahorita les voy a mostrar, es una decisión autónoma. La decido solamente yo. ¿Qué pasa? Y muchas veces me preguntan si es menor de edad.
Bueno, si es menor de edad, obviamente se hacen responsables los padres. ¿Qué pasa si este niño es menor de edad y no tiene padre? Se hace cargo el tutor. ¿Qué pasa si es testigo de Jehová? Si es testigo de Jehová, los testigos de Jehová, bajo ley, ellos están respaldados por la ley que no pueden recibir transfusión sangre. Aparte que ellos no quieren recibir una transfusión, yo debo respetar su decisión. Pero doctora, ¿qué pasa si yo le transfundo a pesar que sé que es testigo de Jehová? Puedo tener problemas judiciales. Puedo tener problemas judiciales. ¿Qué puede ocasionar? Vamos bien, este es un ejemplo. Ustedes saben que en la avenida Banzer siempre hay accidentes. Imagínense que hay un accidente, llegan a la clínica Ucebol, las personas que estaban en la movilidad están inconscientes. Cuando llega un paciente inconsciente, las licenciadas lo primero que hacen es buscar una identificación, ¿no? Para saber qué se llama ese paciente, para saber colocar en la historia clínica. Se supone que los testigos de Jehová, dentro de su billetera, deberían tener un carnet que me informan que es testigo de Jehová, frente a cualquier accidente, no recibir transfusión. Si el paciente no tiene esa identificación que me dice que es testigo de Jehová, el paciente está inconsciente, no hay ni un familiar que se haga cargo de este paciente, la decisión de la transfusión la tomo yo como médico. Pero si el paciente... Tiene que tener dos médicos, ¿no? Claro, uno que esté al lado y que supervise que no hay nadie que me pueda informar que es testigo de Jehová. Hace la indicación de la Y el otro que hace la indicación de la transfusión, como dice Paulo. Pero ahí, solo en esas situaciones me puedo ser responsable. ¿Qué pasa en otras circunstancias? Imaginémonos el mismo accidente, la misma movilidad, pero revisan su identificación, no hay de testigo de Jehová, pero la persona que está al lado conoce a la persona que está inconsciente y le dice que es testigo de Jehová. Por más que me diga y sea hablado y no me lo haya escrito, que yo sé que es testigo de Jehová, no puedo transferir. Por más que me lo haya dicho de manera verbal, sin escribir. Ahora, si el paciente, cambiemos otra situación, si el paciente está accidentado, está sangrando, tiene una hemorragia interna, pero relativamente está consciente y él dice que no lo transfunda, el paciente que dice que no quiere ser transfundido, igual tiene que firmar el consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento médico legal que termina en aceptación o en rechazo. Pero sí o sí, igual el paciente tiene que firmar el consentimiento informado. ¿Qué pasa? Otras situaciones donde ustedes van a tener personas mayores de edad, pero con alguna incapacidad. Cuando el paciente tiene alguna incapacidad, hablo de todo, incapacidad mental, incapacidad física, hasta incapacidad porque está drogado, porque está con bebidas alcohólicas, porque está bajo efecto de algún fármaco que no lo tiene orientado en tiempo, lugar, espacio. Cuando yo tengo este tipo de pacientes, un familiar se puede hacer cargo de firmar el consentimiento informado, que lo vamos a ver enseguida. A eso me refiero con bioética. Nosotros, para obtener todas estas bolsas de sangre al momento de transfundir, necesitamos de donantes. Tenemos 3 tipos de donantes. Y esto y aquí en cualquier parte del mundo. El mejor donante que podemos tener es el donante voluntario o llamado donante altruista, que es aquel donante que va y dona sangre no porque necesita un amigo, no porque necesita un familiar, sino porque dona sangre porque es consciente que por cada donación de sangre salvamos 3 vidas adultas. Por cada bolsa de sangre que ustedes donan, salvan 3 vidas adultas y salvan 5 vidas pediátricas. Entonces, ese es el donante voluntario, que va y dona porque quiere. Luego tenemos el otro donante, que es el donante de reposición, que el 80% de nuestras donaciones en banco de sangre es por este tipo de donante, llamado donante de reposición, que es aquel donante, como su nombre dice, va y dona sangre porque necesita un amigo, porque necesita un familiar. Y el tercer donante que tenemos, que no debería existir y que seguro ustedes lo han visto durante todo el proceso de pandemia, es el donante comercial o el donante llamado remunerado, que es el donante que le pagan por donar. Seguro no han escuchado en el plasma, ¿se acuerdan? Cuando tuvo el tiempo del COVID, todo el mundo vendía su plasma, porque se suponía que el plasma iba a ayudar en lo que es combatir la enfermedad del coronavirus. Entonces, ese tipo de donante es llamado donante remunerado o comercial. Listo. Ya les dije que para realizar una transfusión de sangre yo tengo que firmar un consentimiento informado. Este es un modelo de consentimiento informado del Hospital de Niños, por ejemplo.
acá va el nombre, el apellido y el sello del médico. Acá va todos los datos del paciente, en qué piso está, en qué cama está, en qué hospital está, su nombre del paciente. Aquí está todos los hemocomponentes que el médico puede solicitar y lo va tijeando para ver cuál es el componente que quiere solicitar. Nombre del médico. Aquí abajo va todos los datos del paciente, su nombre, su carnet de identidad, si acepta o rechaza la transfusión, por eso le pone sí o no, la fecha, el día y la hora, eso es muy importante. Y en la parte de atrás del consentimiento van todos los laboratorios que se realizan antes de una transfusión. La mayoría de las transfusiones, casi todas las transfusiones que son realizadas en emergencia, son por hemorragias. Por lo tanto, la vamos a clasificar las hemorragias en 4 etapas o 4 clases. La clase número 1 es la hemorragia que nosotros tenemos pérdida de sangre menos del 15%. Cuando nosotros tenemos sangrados, que pueden ser internos o externos, no hay forma que nosotros midamos la cantidad de mililitros que perdemos. No es que vamos a poner un balde al lado del paciente y el paciente va a sangrar en el balde y después nosotros lo vamos a medir. No hay forma de medir cuánta cantidad de sangre mi paciente pierde, pero sí hay forma de tener en cuenta el porcentaje. Cuando un paciente pierde menos del 15% de la volemia, mi cuerpo lo repone en 24 horas, no necesito hacer nada. Un ejemplo de una pérdida de sangre en menos del 15% es cuando ustedes donan sangre. Nosotros tenemos aproximadamente, corriendo por nuestro organismo, aproximadamente 5 litros de sangre. La cantidad de sangre que ustedes donan es entre 450 a 500 ml, o sea que es mínimo en cantidad a la cantidad de sangre que nosotros tenemos. Por eso es que después de una transfusión, lo único que yo necesito hacer es ingerir más líquido. ¿Por qué necesito ingerir más líquido? ¿Cómo está formada la sangre? Elementos forme y plasma. Del plasma el 90% está formado por agua. Lo que más me puede inestabilizar a mi paciente es la pérdida de agua, nada más. Por eso la única indicación después de una transfusión, después de una donación de sangre, es ingerir más agua en 24 horas. Si yo normalmente me tomaba una botella de jugo, me tomaba un vaso de jugo, me tomaba un vaso de agua y nada más, ahora tengo que ingerir sí o sí 3 litros de agua como mínimo. Es el único. El resto es mito, el que yo necesito descansar, necesito dormir el doble, necesito comer el doble. No puedo ir al levantarme gimnasio. de la cama. Gimnasio. No puedo ir al gimnasio, obviamente, porque no puedo hacer ningún esfuerzo físico más de lo normal. ¿Puedo venir a clase? Sí. ¿Puedo subir las escaleras? Sí. ¿Puedo ir a mi trabajo? Sí. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque muchas veces escucho que no, tengo que estar en cama reposando porque doy sangre. No, su cuerpo lo va a reponer en 24 horas. Lo único que sí tienen que hacer es ingerir más líquido en esas 24. Cuando yo tengo una pérdida de sangre entre 15 a 30%, ahí mi cuerpo ya comienza a sentir que algo está pasando. Entonces, ¿quién me va a avisar que algo no está yendo bien? Mi signo vital es lo primero que se entera. Entonces, fíjense, comienza a aumentar un poquito más la frecuencia respiratoria, comienza mi paciente a tener un poquito más de taquicardia, comienza mi paciente a tener un poquito más de ansiedad, ya lo veo un poquito más fatigado, lo veo un poquito más ansioso. Ahí mi cuerpo está tratando de combatir esa pérdida de sangre y yo necesito ayudarle un poquito con sustancias cristaloides. En hemorragia clase 1 y clase 2, hasta aquí yo no necesito transfundir. Lo único que necesito colocar es sustancias cristaloides. ¿Para qué utilizo sustancias cristaloides? Reponer la volemia. ¿Cuáles son mis sustancias cristaloides? Solución fisiológica, rigen normal, rigen lactato. Bueno, si yo tengo un paciente con sangrado, antes de pensar en una transfusión, yo tengo que pensar en una reposición de su volemia. Para reponer volemia en un paciente yo tengo dos opciones. O colocar cristaloides o colocar coloides. Esas son las únicas dos opciones que tengo para reponer volemia. De las sustancias cristaloides tengo solución fisiológica, rigen normal, rigen lactato. ¿Cuál es la que más utilizo? La solución fisiológica. Si ustedes se ponen a pensar, si quiero colocar un antibiótico, uso Solfix. Si quiero colocar una vitamina, utilizo Solfix. Si quiero hidratar a mi paciente, utilizo Solfix. ¿Por qué es mi primera opción la solución fisiológica? ¿Quién me puede decir?
¿Por qué es mi primera opción? ¿Por qué lo primero que pienso para reponer e hidratar a mi paciente es solución fisiológica? ¿Por qué? ¿Cuál es la composición de mi suero de solución fisiológica? Sais Sales minerales. ¿Como cuál? Sodio y cloro, cloruro de sodio. Mi cuerpo, ¿quién maneja mi medio interno? La bomba de sodio y potasio. Entonces, una de las opciones por la cual utilizo Solgi para reponer rápido la pérdida de volemia en mi paciente es justamente por eso. La bomba de sodio y potasio es manejada por la cantidad y concentraciones de sodio y eso lo tiene en mayor porcentaje mi solución fisiológica. Primer motivo. Segundo motivo, ¿cuánto es la osmolaridad de la sangre? ¿Alguien recuerda? 280 a 310 milisomoles litro. La solución fisiológica tiene 300 a 290 milisomoles litro. Segunda función por la cual yo utilizo solución fisiológica. Al tener casi la misma osmolaridad, los componentes no compiten y también son mejores absorbidos. 280 hasta 310 milisomoles litro. Eso es por eso que yo utilizo solución fisiológica para todo, para medicamento, para hidratar, para colocar vitaminas. Siempre mi primera opción es la solución fisiológica por tener casi la misma osmolaridad que la sangre. En la hemorragia clase 3, fíjense, la pérdida de sangre ya es bastante, es del 30-40%. Ya mis signos vitales ya están cansados, ya no tienen la misma fuerza para tratar de combatir esa pérdida de sangre. Ya yo comienzo a ver una disminución en la orina. ¿Por qué? La orina es un parámetro muy importante porque acuérdense que la orina es el ultrafiltrado de la sangre. Si mi paciente no tiene una buena volemia, por lo tanto la diuresis va a comenzar a disminuir. Ese es un punto de corte de que me dice a mí que el cuerpo ya no está pudiendo compensar. Además de que comienza a aumentar más la frecuencia cardíaca, más la frecuencia respiratoria, mi paciente ya lo encuentro muy agitado. Cuando mi paciente ingresa a una pérdida de sangre entre más del 40%, que estamos hablando de una clase 4, ya los signos vitales ya no pueden hacer nada. En vez de aumentar, comienzan a bajar y mi paciente puede llegar a tener un shock hemorrágico. Vuelvo a decir, en las hemorragias clase 1 y clase 2 no necesito transfundir. Lo único que necesito es reponer la volemia. En una hemorragia clase 3 y clase 4, además de reponer la volemia, necesito transfundir. ¿Cuáles son las recomendaciones antes de la transfusión? Una y la mayor recomendación que les va a salvar a ustedes muchas veces es que midan los signos vitales. Ya saben por qué. Los signos vitales es lo que me da un parámetro de cómo está mi paciente. Además, los signos vitales me van a ayudar a mí a detectar si hay una reacción post-transfusional. Yo debo medir los signos vitales antes de una transfusión, durante una transfusión y después de una transfusión. Otra de las recomendaciones antes de transfundir, cuando ustedes transfundan un paciente, el brazo que le van a pedir a la licenciada que coloque la sangre, ese brazo solo se va a quedar para transfusión. Ahí no me van a colocar soluciones fisiológicas, medicamentos, calmantes o todo lo que quieran, no. Me quedo solamente con este brazo para transfusión y el otro brazo, si quiero, lo utilizo para el resto de las cosas. Es más, cuando ustedes le toquen emergencia van a ver que el paciente está conectado a los dos brazos, uno transfundiendo y otro hidratando a chorro a mi paciente. ¿Qué grupo sanguíneo yo transfundo en emergencia? O negativo. ¿Con qué valor de hemoglobina mínimo? Abajo de 7. Por debajo de 7. Eso está claro. Listo. A todo lo que les acabo de hablar, ahí están las recomendaciones ante la transfusión. Bueno, cuando yo voy a pedir una transfusión, yo tengo que poner en una balanza mis riesgos y mis beneficios. Y me debo preguntar, ¿será que mi paciente va a tener más beneficio que riesgo al recibir una transfusión? Pero si yo no conozco cuáles son sus riesgos, ¿cómo voy a saber? Toda transfusión tiene riesgos al momento de decidir transfundir a un paciente. De todos ellos, las dos reacciones post-transfusionales más frecuentes que quizás se topen en algún momento va a ser la alergia y va a ser la fiebre. Los pacientes, cuando están recibiendo la transfusión, ustedes van a ver que les comienza a picar la cara, el cuerpo, las manos, los pies, comienza a salir alguna roncha, esa es alergia.
no específicamente a la sangre, puede ser alergia a algún componente de la bolsa, del aditivo que lleve la bolsa, o también puede ser por un proceso inmunológico, que hay algún anticuerpo que está rechazando la sangre. Otra es la temperatura. La temperatura en el paciente comienza a subir mientras va recibiendo la transfusión. Esas son las dos son las dos reacciones más frecuentes, alergia y fiebre. Después pueden tener otra reacción hemolítica, rechazo de los glóbulos rojos que estén recibiendo la transfusión por un autoanticuerpo, inmunomoduladores, aloinmunización. ¿Qué quiere decir aloinmunización? Algún anticuerpo que mi cuerpo esté recibiendo que no lo haya tenido. Y cuando yo como médico decido transfundir por dos cosas. Fíjense, estos son mis dos objetivos para decidir transfundir. En ningún momento aquí dice volemia. En ningún momento yo decido transfundir para mejorar la volemia de mi paciente. Nunca. Para mejorar la volemia de mi paciente, para eso tengo sustancias o cristaloides o coloides. ¿Cuándo yo decido transfundir a mi paciente? Cuando mi paciente está sufriendo estas dos cosas. Está sufriendo una hipoxia porque hay una falla en el transporte de oxígeno, o porque mi paciente está teniendo un problema en la hemostasia y no están funcionando bien sus factores de coagulación. Esas son mis dos opciones en las cuales yo decido transfundir al paciente. Vuelvo a decir, mientras yo no reponga la volemia de mi paciente y no lo estabilice, no decido transfundir. Pero doctora, si es una emergencia, ya les dije. Si es una emergencia, en un brazo ustedes van a ver que están transfundiendo cristaloides y en otro brazo están transfundiendo sangre. Doctora, ¿qué pasa? Acá están las sustancias coloides, albúmina y deltrán. Doctora, ¿qué pasa? Bueno, yo no soy testigo de Jehová. ¿Cuál es tu Burgoa, es tu apellido, no ves? ¿Te dieron opción de transfusión o te dijeron que simplemente es transfusión? Ya, no te dieron opciones, no te explicaron si tenías otra opción, no pediste qué más puedo hacer en vez de transfundir. No te dieron opciones, solo te dijeron que lo necesitaban. ¿Firmaste un consentimiento informado? Ya. ¿Qué pasa si ustedes tienen un paciente que no quiere transfundirse? Que le dice, no es testigo de Jehová, pero simplemente no quiere transfundirse porque le tiene miedo a la transfusión, porque escuchó que algo pasó y simplemente no quiere transfundir. ¿Será que yo tengo más opciones? Sí, puedo tener más opciones, pero tengo que explicarle al paciente. La eritropoyetina es una opción, por ejemplo. La eritropoyetina, ¿qué hace? Estimula la médula ósea para producción de glóbulos rojos. Pero ¿cuánto tiempo tarda mi médula ósea en responder a esa estimulación? 7 días, 10 días. Ahora, la pregunta es, ¿será que mi paciente tiene tiempo de aguantar 7 días? ¿Será que mi paciente tiene tiempo de aguantar 10 días? Eso es lo que le debo explicar a mi paciente para que entienda que mi única opción es la transfusión. Ahora, otra de las cosas que les tengo que explicar a mi paciente es el costo, es el precio. Una ampolla de eritropoyetina me sale entre 300 y 500 bolivianos, una, y no me lo cubre ni un seguro. Aquí, no sé en Brasil. Pero mi paciente no va a necesitar solo una ampolla, va a necesitar por lo menos unas 5 a 7 ampollas. 2 por día o 1 por día, y vale entre 300 y 500 bolivianos, versus una bolsa de sangre. Si estoy en un hospital público me sale 200 bolivianos, y con una bolsa de sangre yo subo 1 de hemoglobina y 3 de hematocrito a mi paciente, y en 24 horas yo veo mejoría. Yo le hago una transfusión hoy a las 10 de la mañana a mi paciente, le hago un hemograma mañana a las 10 de la mañana, y yo voy a ver cómo mi paciente con solo una bolsa de sangre subió 1 gramo de hemoglobina y subió 3% de hematocrito. Entonces yo le debo explicar eso a mi paciente. Debo ver la necesidad que tiene, ver los riesgos, ver los beneficios, y el paciente es el que toma la decisión. Ya les dije, acepta o rechace, igual tiene que firmar el consentimiento informado. Bueno, todo lo que yo voy a transfundir sale de aquí, de esa bolsa de sangre que ustedes donan. De esa bolsa de sangre que ustedes donan pueden sacar hemocomponente o hemoderivados. ¿Cuál es la diferencia? Un hemocomponente se saca de la sangre donada como concentrado de glóbulos rojos, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado y crío precipitado, lo que ven ahí.
¿Por qué me voy a enfocar en estos 4? Porque son los más utilizados aquí. ¿Y qué es un hemoderivado? Aquí está la eritropoyetina, que es el EPO, están los anticuerpos, están los factores de coagulación. ¿Cuál es la diferencia? Aquí en hemocomponente lo prepara el banco de sangre, no interviene la industria farmacéutica, no interviene más aditivos, simplemente el banco de sangre lo prepara por separación. Ustedes han centrifugado los capilares, ¿no ven? Y cuando centrifugaban los capilares, ustedes los capilares los ponían llenos de sangre, rojo, entero. Lo ponían a la microcentrifugadora, centrifugaban, sacaban sus capilares y ustedes veían la separación del plasma con los elementos fórmicos. Entonces, esa es una separación. Ahora imagínense las bolsas de sangre que ustedes donan. Hay unas macrocentrifugadoras que es de aquí del piso hasta aquí, donde ustedes van a poner la bolsa centrifugal. Van a poner una bolsa aquí, en un recipiente así como si fuera un tubo, y otra bolsa al frente en otro recipiente. Esa máquina va a centrifugar esa bolsa de sangre que ustedes donan y por separación de hemocomponentes yo voy a comenzar a separar mis componentes. También tengo otra máquina, eso es manual. Hay máquinas llamadas aféresis, donde el paciente se conecta a la máquina, por un brazo sale sangre, esa sangre pasa por la máquina, yo programo en la máquina qué quiero retener, si quiero retener blanco, si quiero retener glóbulos rojos, si quiero retener plaquetas. La máquina me retiene, por ejemplo, las plaquetas, y por el otro brazo me devuelve el resto de mi sangre. Parecido a una diálisis, pero se llama aféresis. Eso es un equipo donde yo tengo con mayor calidad a mis hemocomponentes. ¿Listo? Más o menos parecido así, pero es para que al paciente no le saquemos todo. En la donación general, ustedes donaron, me dijeron sangre, ¿no ven? A ustedes le sacan sangre y no le devuelven nada, ¿no ven? Le sacan toda la sangre. Y esa sangre que ustedes le sacan pueden sacar plaquetas, pueden sacar glóbulos rojos, pueden sacar glóbulos blancos, de esa sangre que ustedes donan, o pueden sacar plasma. Pero en esta máquina que yo les digo que el paciente se sienta y da los dos brazos, sale la sangre por un brazo, llega a la máquina retiene lo que yo quiero que retenga, que sea plaquetas o glóbulos rojos, y la máquina me detiene la plaqueta y el resto de la sangre que no necesita me la devuelve al paciente, para que mi paciente no pierda mucha volemia y no pierda otro componente que no estoy necesitando. Sí, eso se llama donación por aféresis. Listo. Entonces, ¿qué es un hemoderivado? Un hemoderivado es un componente que se obtiene de la sangre, específicamente del plasma, pero tiene que pasar por una industria farmacéutica. Por ejemplo, ustedes donan sangre, el banco de sangre separa los glóbulos rojos del plasma, el plasma, de ahí sale el hemoderivado. Ese plasma va a una industria farmacéutica, a una planta industrial, y en esa planta industrial, a través del plasma, preparan eritropoyetina, anticuerpos, factores de coagulación. Entonces, esa es la diferencia entre un hemocomponente y un hemoderivado. En Bolivia no tenemos planta industrial de hemoderivados, Brasil tiene, Argentina tiene en Córdoba solamente, y muchos otros países tienen plantas de hemoderivados. Nosotros no producimos hemoderivados acá. Listo, ahora sí estudiemos estos 4 hemocomponentes y vamos a estudiar uno por uno. ¿Qué vamos a estudiar de cada uno? ¿Cuánto es su volemia? ¿Cuánto de glóbulos rojos hay en una bolsa? ¿Cuánto tiempo dura? ¿A qué temperatura? ¿Qué contiene? Su dosis y su uso. Comenzamos con esto. La bolsa de glóbulos rojos que ustedes vean para transfundir va a tener entre 200 a 300 ml. O sea, ¿cuánto ustedes donan? 500 ml, ¿no ves? De esos 500 ml, 200 a 300 ml es puro glóbulo rojo. Entonces, la bolsa de glóbulos rojos tiene aproximadamente entre 200 a 300 ml. ¿A qué temperatura yo lo guardo? Entre 1 a 6 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo me dura esa bolsa? 21 a 35 días. ¿Qué contiene? Solo contiene glóbulos rojos. Ahora, imagínense cómo lo conservan en banco de sangre en unidad transfusional. Imagínense que esta puerta es una heladera. Dentro de esta heladera hay varias repisas. Dentro de esta repisa y dentro de esta heladera solamente hay glóbulos rojos. Esta heladera tiene un termómetro.
por dentro y tiene un termómetro por fuera con alarma. Si alguna vez esta heladera que tiene glóbulos rojos cambia la temperatura fuera de estos rangos, va a sonar mi alarma. ¿Por qué va a sonar mi alarma? Porque me está diciendo que mis glóbulos rojos fuera de esta temperatura se van a morir y no me va a servir. Aparte que en esta heladera va a haber un papel donde en ese papel me va a decir cuánto tiempo están mis glóbulos rojos. Mis glóbulos rojos no pueden vivir más de 35 días ahí en esa heladera a esta temperatura. Porque si está más tiempo, yo los tengo que desechar, los tengo que botar. Por eso a Bárbara les rechazaron esa sangre, porque tenía mucho tiempo guardado ahí y lo van a botar. Ahora, banco de sangre tiene un límite, no es el único banco de sangre público que tenemos acá. O sea que en esa heladera va a llegar un momento que se va a llenar esa heladera y no tengo otro banco de sangre para guardar en mi heladera. Si yo la tengo llena y no tengo dónde más guardar, porque no son heladeras como ustedes que tienen heladeras en su casa, son heladeras especiales. Si yo no tengo más heladeras, ¿dónde voy a guardar mis glóbulos rojos grupo 0 que les rechazaron a Bárbara? No hay dónde más lo guarde. Por lo tanto, yo voy a buscar y voy a abrir las otras heladeras porque esta heladera es para 0, esta heladera es para A, esta heladera es para AB, esta heladera. Entonces voy a buscar donde no tengo grupo sanguíneo y le voy a decir a banco de sangre, a la secretaria o a recepción, ya no me reciba grupo 0 para glóbulos rojos porque ya no tengo espacio. Voy a necesitar grupo A, voy a necesitar grupo B. Es por eso que algunas veces rechazan, pero no es porque quieren rechazar, sino porque depende del stock que tienen dentro del banco de sangre. ¿Cuál es su dosis para transfundir? A mí no me interesa para glóbulos rojos cuánto pesa mi paciente. A mí lo que me interesa es cuánto tiene de hemoglobina. Acuérdense que por debajo de 7 gramos de cilindro yo decido transfundir. Cada bolsa, si la persona está 5, 2 bolsas son suficientes. Ahorita eso es lo que vamos a ver en dosis y uso. Por cada bolsa, como decía Pablo, de concentrado de glóbulos rojos, mi paciente va a subir 1 gramo de cilindro de hemoglobina y mi paciente va a subir 3% de hematocrito. Ejemplo, ¿se acuerdan de la paciente de menonita que les dije que estaba con preeclampsia y iba a entrar en cesárea? Ya. Tenía 5 de hemoglobina, imaginémoslo. Y estaba con una gran posibilidad de sangrar dentro del quirófano. Si está con 5 de hemoglobina, yo quiero que suba por lo menos a 7. Entonces, ¿cuántas bolsas decido transfundir? 2. Tenía 20 de hematocrito. Después de la transfusión, hago un hemograma y veo su control. Esta paciente que tenía 5 de hemoglobina y 20 de hematocrito, después de 24 horas de haber recibido 2 bolsas de sangre, la paciente va a subir a 7 de hemoglobina, porque tenía 5, ¿no ves? Y va a subir a ¿cuánto de hematocrito? 26. Esa es la forma de manejar cuando yo decido transfundir concentrado de glóbulos rojos. ¿Cuándo la utilizo? Cuando hay anemias. Cuando hay anemia aguda y cuando hay anemia crónica. Solo por eso decido transfundir. ¿Y quién me indica anemia? Por eso la transfusión de concentrado de glóbulos rojos solo la realizo cuando mi paciente está con anemia. Ahora veamos en qué situación. Bueno, aquí está todo lo que les hablé, no sé en qué orden, pero está. Fíjense ahí, 200 a 250, 1 a 6 grados centígrados, 21 a 35 días. Cuando está indicado, cuando mi paciente tiene problema de oxigenación. Cuando subo por cada bolsa, 1 de hemoglobina, 3 de hematocrito. Cuando decido transfundir, cuando hay una anemia aguda y cuando hay una anemia crónica. Ahora vamos a ver cada una de ellas. Listo. ¿Qué quiere decir agudo para nosotros? Cuando está con un sangrado ahorita, cuando viene horas, cuando viene días, pero agudo para nosotros no son semanas, no son meses. Semanas y meses para nosotros es crónico, ¿no? Entonces, cuando mi paciente está con una anemia aguda, me dice, poder transfundir por menos de 7, pero teniendo en consideración estos 3 puntos. ¿Cuáles son estos 3 puntos? Si tu paciente tiene menos de 7 y está sano,
qué me refiero? Sano sin ninguna enfermedad de base, pero ya está teniendo esa dificultad de oxigenación, fatiga, decaimiento, yo puedo decidir transfundir. Segundo criterio para las anemias agudas. Si tu paciente tiene menos de 8 de hemoglobina, pero es un paciente de la tercera edad, es un paciente que tiene diabetes o es un paciente con problemas respiratorios, con una enfermedad pulmonar, es criterio de transfusión. Y el tercer punto, si tu paciente tiene menos de 9, pero tiene una insuficiencia cardíaca, es criterio de transfusión. Esos son los puntos clave para la anemia aguda. ¿Cuáles son los puntos clave para la anemia crónica? Si tu paciente tiene igual o mayor a 10 para anemia crónica, quiere decir que mi paciente ya viene mucho tiempo con esa anemia y ya se acostumbró a vivir así. Por eso es que yo no debo transfundir para anemia crónica con valores de 7, por ejemplo. Una anemia crónica es un paciente que a ustedes les va a topar, paciente que tienen 5 de hemoglobina y ustedes no saben cómo ese paciente que tiene 5 o 4 de hemoglobina está caminando. Obviamente se agita, lo ven más pálido, pero el paciente sigue haciendo sus cosas. Lento, agitado, pero las hace. Entonces, ese es un paciente con anemia crónica. Su cuerpo se adaptó a tener esa falta de oxígeno en su organismo. Para anemia crónica dice, si tengo igual o mayor a 10, por más que tenga clínica, no transfundo. Si tengo entre 5 y 9 y tiene clínica mi paciente y aparte tiene una enfermedad de base, sí puedo transfundir. Y si tiene menos de 5, ahí es un criterio de transfusión para anemias crónicas. ¿Cuándo más puedo transfundir? En estos casos. Estoy hablando de cirugías. Preoperatorio, peroperatorio y posoperatorio. Preoperatorio, por ejemplo, mi paciente se programó una cirugía. Ustedes saben, tan difícil es programar una cirugía en instituciones públicas y seguros sociales. Programan una cirugía y antes de realizar la cirugía se hacen estudios de laboratorio, pasan por anestesiología, pasan por cardiología. Y cuando reciben los resultados, el paciente está con una anemia. Entonces el médico dice, como estamos con tiempo antes de la cirugía, vamos a hacer una transfusión y vamos a mejorar ese nivel de la hemoglobina antes de la cirugía. Eso se llama anemia preoperatoria. Peroperatorio. Mi paciente estaba bien, estaba con un nivel de hemoglobina no alto, pero tampoco con nivel para transfundir. Cuando entró a cirugía estaba con 8,5 con algo. Entró a quirófano y algo pasó en quirófano que mi paciente no dejó de sangrar y el médico tuvo que pedir hemocomponente para transfundir dentro del quirófano. Eso se llama peroperatorio. Y posoperatorio, imagínense que hubo una complicación en quirófano, el paciente sale, lo estabilizaron, pero algo pasó después del operatorio que el paciente se complicó, comenzó a tener una hemorragia interna, entonces deciden transfundirle sangre por la pérdida de sangre. Eso se llama postoperatorio. Vamos con el segundo hemocomponente. Vamos a estudiar de la misma manera. ¿Cuánto tiene mi bolsa? ¿Cuánto tiempo demora para hacer transfusión de una bolsa? Buena pregunta. Una bolsa de transfusión, si tu paciente no está en emergencia, si tu paciente está en recuperación o es preoperatorio, pero no está bajo apuro, una bolsa de glóbulos rojos tendría que demorar 2 horas. Usted tendría que hacer el cálculo de goteo por 2 horas. ¿Y la temperatura? ¿La temperatura? De la bolsa se va a quedar a menos César. No es, o te va a poner a temperatura de ambiente para poner. Es una temperatura ambiente. Buena pregunta, ¿por qué? Cuando están en el quirófano, ¿qué le tienen miedo los cirujanos? A hipotermia. ¿Por qué? Porque la anestesia ya hace el control de la anestesia, no permite. Para mi materia. Ya me respondiste para los cirujanos. Le temen a la hipotermia. Para mi materia, ¿qué le temería la parte de hematología? Es hipotermia en el paciente. La reacción de los anticuerpos. No de los anticuerpos. ¿Factores de coagulación? ¿Tiene la formación de flujo? Los pacientes que están con hipotermia no paran de sangrar. Afectan los factores de coagulación, los inhiben. Entonces, por eso le temen mucho los cirujanos a la hipotermia. Aparte de la anestesia, se le tiene pánico a la hipotermia porque la hipotermia hace que los factores de coagulación no se activen. Y si los factores de coagulación no se activan, ¿qué pasa?
Entonces, ¿cuál sería tu respuesta al momento de transfundir? ¿Cuál sería tu cuidado que tú quieras dar con tu paciente si ya sabes eso? Tengo que tener mucho cuidado en la temperatura, que el lugar no esté muy frío. Por eso es que la mayoría de los pacientes también están tapados dentro del quirófano, en pieza también están tapados. La hipotermia, mi paciente no puede sufrir hipotermia, porque si el paciente sufre hipotermia, para mi batería, ya les dije, el problema está en los factores de coagulación. Entonces tendría que tener una temperatura. Entonces, cuando sacamos esas bolsas de unos 6 grados que ponemos para calentar hasta... Para preparar los hemocomponentes, sí, el bioquímico cuando prepara los hemocomponentes, ¿qué es lo que hace? Aparte de hacer las pruebas pretransfusionales, tenemos un baño María especiales para las bolsas y las atemperamos ahí, ponemos el baño María a 37 grados centígrados, atemperamos la bolsa, una vez están temperadas, recién la llevamos a quirófano. Y la transfusión tiene que ser inmediata en quirófano porque saben ese cambio de temperatura. 37 grados centígrados. ¿Listo? Vamos, plasma fresco congelado. Lo mismo vamos a ver. El plasma fresco congelado, su volumen aproximadamente va de 150 hasta 250 ml. Eso tiene de plasma esta bolsa. Como su nombre dice, congelado, está congelado a menos 30 grados centígrados. Como está congelado, me dura mucho más tiempo. Ya. Menos 30 grados centígrados. Como está congelado, me dura más tiempo. Me dura un año. ¿Qué contiene el plasma fresco congelado? Es riquísimo en fibrinógeno, es rico en factor 8, es rico en factor 5, es rico en factor 2. ¿Cuál es su dosis para transfundir? Aquí sí me importa cuánto pesa el paciente. La dosis a transfundir es de 10 a 15 ml por kilogramo peso. Paulo, Bárbara. Bárbara, usted va a manejar un paciente de 50 kilos. Paulo va a manejar un paciente de 100 kilos. La dosis del plasma fresco congelado es de 10 a 15 ml. Como Bárbara tiene un paciente con menos peso, voy a utilizar la dosis menor. Voy a utilizar la dosis de 10. Como Paulo tiene un paciente con más peso, vamos a utilizar la dosis mayor, 15 ml. Hagan el cálculo. Acuérdense que para transfundir necesito la dosis de 10 a 15 ml. Bárbara tiene un paciente de 50 y Paulo tiene un paciente de 100. ¿Cuántos ml necesito de plasma? 500 ml Para Bárbara necesito 500 ml y Paulo. Y 500. Ya. ¿Cuánto tiene la bolsa? Entre 150 a 250. Imaginémonos que tiene 250 mi bolsa. ¿Cuántas bolsas necesito? Para mí. 2 bolsas. No, mí 2. Para 2. ¿Y usted? 6 bolsas. Aproximadamente 6 bolsas. Eso pido yo como médico. 6 bolsas de plasma fresco congelado o 2 bolsas de plasma fresco congelado. Para eso yo tengo que tener comunicación con unidad transfusional para ver cuántos ml tiene su plasma fresco congelado y para saber cuánto le pido a mi paciente. ¿Listo? ¿Cuándo lo utilizo? Cuando mi paciente tiene problemas con los factores de coagulación. Listo. Todo lo que les expliqué ahí está aquí. ¿Cuánto es la dosis? De 10 a 15 ml. ¿Cuántos ml tiene la bolsa? Fíjense, 180 o 278 y yo les manejé de 150 a 150, un promedio. ¿Cuánto tiempo dura el plasma fresco congelado? Un año. ¿A qué temperatura? Esa heladera donde están mis plasmas frescos congelados A, O, A, B y D, esa heladera tiene que estar a menos 30 grados centígrados para que me dure un año. ¿Qué contiene este plasma fresco congelado? Lo que les puse acá, factor 5, 2, 8 y fibrinógeno. ¿Son los únicos factores que contienen? No, pero son los que contienen mayor cantidad. Fíjense que también tiene otros factores de coagulación, pero lo que contienen mayor cantidad son los que les coloqué aquí. Todo lo tiene en la diapositiva y ya se lo subí a la plataforma por si acaso. Vamos con este otro hemocomponente. El uso dice de qué, Problemas de factores de coagulación. Vamos con el tercer hemocomponente, crioprecipitado.
¿Cuánto es el volumen? Este tiene poquito. Este tiene aproximadamente entre 100 a 150 mililitros. ¿A qué temperatura? También está congelado a menos 40 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo me dura? Un año. ¿Qué contiene? Este contiene más factores de coagulación que el plasma fresco congelado. Este, aparte de tener factor 5, aparte de tener factor 8, aparte de tener factor 2, aparte de tener fibrinógeno, tiene factor 13, tiene factor von Willebrand para la enfermedad conocida como la enfermedad von Willebrand. ¿Han escuchado alguna vez esta enfermedad? Enfermedad von Willebrand, ¿no? Es una deficiencia de este factor, y este factor solamente lo encuentro en el crioprecipitado. Cuando yo tengo pacientes que tienen falla de casi todos los factores de coagulación, mi mejor opción que yo puedo hacer para transfundir a mi paciente va a ser crioprecipitado. Ahora, fíjense la dosis. ¿Cuánto sería la dosis? Yo utilizo ahora por cada 6 a 7 kilos de mi paciente, yo transfundo una bolsa. Bárbara sigue con su paciente de 50 kilos y Pablo sigue con su paciente de 100 kilos. ¿Cuántas bolsas transfundiría? Bárbara, por supuesto, va a manejar la dosis de 6 kilogramos por bolsa porque está con un paciente con menos. Y Paulo va a manejar una bolsa por cada 7 kilos. No, ¿cuántas bolsas, Bárbara? ¿Cuántas bolsas? Por cada 6 kilos es una bolsa. Tu paciente pesa 50. Una bolsa de 150. No te fijes en esto. Aquí solamente manejamos bolsa por kilo. Aquí manejamos mililitros por kilo. ¿Y usted, Paula? 14. ¿Entendió ahora, Bárbara? Es 50 kilos dividido por 6. Aquí usted manejaba mililitros por kilo. Aquí maneja kilo por bolsa. Entonces, Bárbara va a utilizar 7 a 8 bolsas, Paula va a utilizar aproximadamente 14 bolsas. Ese es el problema porque no utilizamos mucho crioprecipitado. No las vaciamos en la heladera con un solo paciente. Por eso es que normalmente utilizamos plasma. Ahora, fíjense acá, doctora, pero usted está diciendo plasma fresco congelado. ¿Y qué pasa con el plasma normal sin congelar? ¿Lo puedo utilizar? Por supuesto que lo puedo utilizar, pero lo tengo que utilizar antes de las 24 o 48 horas. Si no, no me sirve, porque acuérdense la temperatura. Por eso es que cuando se utiliza y se procesa plasma en el banco de sangre, como no lo puedo guardar ahí 24 horas y si no lo utilizan lo tengo que desechar, lo congela. Ahora, si yo lo voy a utilizar inmediatamente, puedo utilizar plasma fresco sin congelar. ¿Listo? Cuando lo utilizo el crioprecipitado, lo mismo cuando mi paciente tenga problemas de factores de coagulación. Lo mismo, fíjense aquí, está lo mismo que les mostré. Fíjense todos los factores que tiene, fíjense que está congelado a menos 40 grados centígrados, fíjense que dura un año, fíjense que la indicación está una bolsa de crioprecipitado por cada 6 a 7 kilos y fíjense en qué está indicado. Todas estas enfermedades que están aquí es porque el paciente tiene problemas en los factores de coagulación. O sea, todo lo que está aquí lo tienen acá, nada más que yo se lo estoy colocando resumido. Vamos con el último hemocomponente, que son las plaquetas. El volumen de las plaquetas, esa bolsa de plaquetas que ustedes van a transfundir tiene apenas 50 ml, tiene poquita. Yo puedo obtener poquita cantidad de plaquetas en una transfusión. Por eso es lo que más necesitamos para transfundir siempre va a ser plaquetas, porque se puede obtener solo poquito. ¿A qué temperatura lo guardan? La heladera donde la conservan tiene una temperatura entre 24 a 26 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo dura? Aquí es otro problema que tenemos con las plaquetas. Las plaquetas solamente me duran 5 días. Aparte de durarme poquito, las plaquetas necesitan estar en constante movimiento. ¿Por qué? Las plaquetas todo el tiempo tienen que estar guardadas en la heladera y esa heladera tiene que tener un vibrador que mueve las plaquetas así 24 horas del día. ¿Por qué?
¿Cuál es la función de las plaquetas? Adherirse, agregarse y formar el plaquetario. Por eso que no las puedo tener más de 5 días y por eso que cuando las tengo 5 días la heladera todo el tiempo tiene que estar en movimiento. ¿Qué contiene esa bolsa de plaquetas? Solo contiene plaquetas. ¿Cuál es su dosis? Vuelve Paulo y Bárbara. Una bolsa de plaquetas yo voy a transfundir por cada 10 kilogramos de peso. ¿Y cuál es su uso? Por cada bolsa, acuérdense los dos, me van a responder completo acá. Por cada bolsa de plaqueta que yo le transfundo a mi paciente sube de 5.000 a 10.000 plaquetas. Bárbara, escucha el caso clínico que te voy a poner. Tu paciente pesa 50. Tu paciente tiene 30.000 de plaquetas. Y cada bolsa de plaqueta el laboratorio me dijo que tiene 10.000. Sáqueme cuántas bolsas va a transfundir a su paciente y cuánto va a subir su paciente. Paulo. Su paciente pesa 100 kilos. Su paciente tiene 40.000 de plaquetas. El laboratorio me dijo que cada bolsa que usted va a transfundir de plaquetas vienen 5.000 plaquetas. Después de hacer un hemograma, Bárbara, ¿cuánto va a subir su paciente y cuántas bolsas va a transfundir? Nossa, seria 12 bolsas. Não, elas são 5. Ele tenía 30.000 de Que plaquetas, Bárbara tenía 30.000 de plaquetas, pero para agregar pesaba 50 kilos y Bárbara llamó al laboratorio y preguntó sobre su bolsa de plaquetas y el laboratorio le dijo que cada bolsa que Bárbara va a transfundir tiene 10.000 de plaquetas. Eu botei 9. A ver, vamos por paso. Tu paciente pesa 50 kilos, Bárbara. ¿Cuántas bolsas va a transfundir? Por cada 10 kilos es una bolsa. no sé. 5 bolsas. Cada bolsa tiene 10.000 de plaquetas. Y tu paciente tenía 30.000. Vai quedar com 80. Tu paciente va a quedar con cuánto de plaquetas después de 24 horas? 80.000 plaquetas. ¿Cuánto es el valor normal de las plaquetas? 150.000 a... Va a quedar con baja y ahorita lo vemos. Ahora fíjense ahí, ahorita le voy a explicar eso. Paulo, su paciente pesaba 100. ¿Cuántas bolsas le tengo que transfundir si una bolsa es por cada 10 kilos? 10 bolsas. 10 bolsas. Cada bolsa tenía 5.000 de plaqueta y su paciente tenía 40.000 de plaqueta. Vai quedar com 90. 90.000. Ahora, fíjense qué dice el protocolo de transfusión de plaqueta. Yo transfundo plaqueta si mi paciente tiene menos de 10.000 o tiene menos de 20.000 y está con o sin sangrar. Sí o sí transfundo. Si mi paciente tiene menos de 50.000, no está consangrado, pero va a entrar a cirugía, es criterio de transfusión. Si mi paciente tiene un trasplante de médula ósea, también es criterio de transfusión. ¿Listo? Aquí también está lo que les dije. ¿Cuántos ml tiene mi bolsa? 50 ml. ¿A qué temperatura? A 20 a 24 grados centígrados. ¿Cuánto tiempo me dura mi bolsa plaqueta? 5 días. ¿Cómo transfundo? Una bolsa por cada 10 kilos. ¿En qué situaciones yo transfundo? Cuando tengo problemas con la plaqueta. Cada bolsa, ¿cuánto puedo subir de plaqueta? 5.000 a 10.000. Ahora, la pregunta que siempre me hacen. ¿De qué depende, doctora, que una bolsa tenga 5.000? ¿Y de qué depende que una bolsa tenga 10.000? Del procedimiento que yo hice para obtener las plaquetas. Si yo lo obtengo manual, obtengo 5.000, porque voy perdiendo plaquetas en el procedimiento de obtención. Si yo lo obtengo por aferes, si se acuerdan el equipo que les dije, yo puedo obtener 10.000 de plaquetas. De eso depende. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Doutora, acá em Bolívia, tem algumas pessoas que necessitam desse tipo de